Entonces, la primera parte como tal la hemos estado basando en construir las series históricas de los principales indicadores del mercado laboral. Entonces, eso es cómo se ha comportado el desempleo y creo que ya todos tenemos esa parte, que es históricamente tasa global de ocupación, tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo, tasa de subempleo, ¿sí? Entonces, esos son los básicos que tenemos que tener todos, ¿sí? La segunda parte de esta primera lineecita hablaba acerca de hablar de que teníamos que mostrar nosotros cuál era la estructura de la demanda de trabajo por ramas de actividad económica y posición ocupacional de los empleados, ¿sí? Y eso, pues decía que lo teníamos que construir a partir de qué base, pues la misma con la que veníamos trabajando aquí arriba, ¿sí? Acá en esta parte. Porque aquí nos dice qué archivo descargamos y qué uso le damos y dónde la vamos a encontrar. Entonces, esa segunda parte yo les había comentado que la encontrábamos aquí en dos pestañitas específicas, una que decía Post-Ocup-N, que decía posición ocupacional a nivel nacional, y la otra pestaña que era ramas SIU4N, N de nacional, o sea, total nacional, ¿sí? Bueno, en esta parte salían las posiciones ocupacionales que existen en Colombia y tal cual como las hablamos nosotros. Empleados particulares, empleados del gobierno, empleados domésticos, ¿sí? Aquí en total nacional, hablando sin desagregar por sexos. Y aquí ya nos desagrega por sexos, nos muestra hombres y nos muestra mujeres. Y esta pestaña nos muestra las ramas de actividad económica. En total, cómo trabajan, cómo trabajan en el total nacional, cuál es la rama que mayor empleo genera. Y aquí también desagregado por sexos, ¿sí? Ahora, de aquí hay una cosa que les quiero mostrar y ya me voy a la guía, a la práctica para mostrarles cómo, para orientarlos sobre las otras cositas que quiero aclarar puntualmente. Aquí yo les había comentado que existe, por ejemplo, la posibilidad de hacer el siguiente análisis y era pues se los voy a recordar. Aquí podíamos nosotros hacer dos tipos de análisis. El primero es hablar en términos porcentuales, ¿sí? Decir en términos porcentuales cómo se comportaban, cómo se comportaban las diferentes ramas de actividad económica. Entonces, ¿qué tantos hombres emplean? ¿Qué tantas mujeres emplean? ¿Qué podemos empezar a concluir nosotros de acá? Era básicamente esto. Entonces, cuando nosotros dividíamos la participación de cada parte sobre la totalidad, nos daba el porcentaje de cada una de representación o el peso relativo de cada una sobre esta totalidad. Entonces, el 47% de todos los hombres, que eran 12 millones que se encontraban empleados, trabajaban como trabajadores por cuenta propia, 47%, o sea, 5.925 de estos 12.600. Y el menos representativo era ser empleados domésticos para los hombres. Mientras que para las mujeres teníamos aquí, estamos hablando, por ejemplo, en términos porcentuales, vamos a llevarnos por aquí esto también. Y para las mujeres la situación cambia. Fíjense que aquí hay una cosa que resaltar y en esta oportunidad yo no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, todos los años, sino que me estoy fijando solamente en el último periodo reportado. Entonces digo, divido entonces otra vez cada parte sobre la totalidad. Entonces cada una de las posibles posiciones ocupacionales de las mujeres sobre el total de mujeres trabajando. Entonces, una primera cosa importante para anotar, y si yo quiero reflejar esto en mi trabajo, lo reflejo y lo menciono. Yo digo, entre diciembre y febrero del 2021, había en total 20 millones de empleados aproximadamente, 21 millones de empleados aproximadamente, de los cuales 12 millones eran hombres y 8 millones eran mujeres. Entonces yo puedo empezar a mirar cómo está distribuida la demanda de trabajo y la demanda de trabajo está constituida principalmente por hacia los hombres, ¿sí? Ya que eso, que si está bien o que está mal, eso es otro tema que entraría cada uno a conversar ahí en su respectiva wiki. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es una cosa importante resaltar. Entonces, ¿quién es dónde se ocupan principalmente las mujeres? Aquí dice, también son trabajadores por cuenta propia. El 42% de las mujeres eran trabajadoras por cuenta propia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los empleados domésticos? Las que se desempeñan como empleados domésticas es el 7%. En cambio, para los hombres es el 0.3%. Entonces ahí uno empieza a notar como esas cosas, esas diferencias como tan abismales, ¿sí?
Entonces, aquí sería como una primera comparación que podríamos establecer en términos porcentuales, que eso sería pues una partecita. Ahora, otra comparación que podríamos entrar a establecer, ay, se me fueron, ¿dónde están ustedes? Aquí, espérense. Otra comparación que podríamos empezar a establecer, que también me parece muy valiosa, era la siguiente, que nosotros podíamos preguntarnos, bueno, por cada 100 hombres, ¿cuántas mujeres había trabajando en determinada posición ocupacional? Que eso es uno de los indicadores que nosotros podemos crear de manera autónoma e independiente. Entonces, por decir algo, aquí ponemos por cada 100 hombres, por cada 100 hombres, ¿listo? Y cómo se hallaba, por ejemplo, cómo hacemos para saber nosotros por cada 100 hombres cuántas mujeres había trabajando en determinada labor. Digamos que por cada 100 no, digamos por cada 10 hombres, para que sea pues más fácil de interpretar. Entonces, ¿yo cómo hago para sacar esto? Entonces, este de por cada 100 hombres, por cada 1000 hombres, lo sacamos y lo podemos hacer nosotros de acuerdo a lo que aprendimos en el primer corte, que decíamos de cada 1000 hombres cuántos fallecen, de cada 1000 inmigrantes cuántos tienen tantos años. Entonces, ¿alguien le puede dar entrada, por favor, a la persona que está en la sala de espera? Bueno, entonces, ¿cómo hacíamos para sacar esto? Entonces, yo simplemente tomo la cantidad de mujeres que trabajan, por ejemplo, como empleados particulares, la divido sobre la totalidad de hombres que trabajan en la misma posición ocupacional, que son 4.697.000, ¿sí? Y lo multiplico por la constante que yo quiero que sea 10, porque estoy diciendo por cada 10 hombres cuántas mujeres había trabajando en esta ocupación. Si quisiera decir por cada 100 hombres, entonces multiplico por 100. Si quisiera decir por cada 1000 hombres, multiplico por 1000. Yo lo quiero hacer en términos de 10 porque así va a ser mi wiki, entonces yo voy a poner 10. ¿Listo? Entonces, por cada 10 hombres, entonces por cada 10 n, o sea, hombres, los hombres son los que están en el denominador. Si yo quisiera hacer por cada 10 mujeres, ¿cuántos hombres había? Entonces tendría que poner esta vez a las mujeres en el denominador y a los hombres en el numerador. Pero como yo lo quiero dar desde el punto de vista de las mujeres, entonces lo dejo así. Listo. Y aquí me da 7. Entonces, ¿qué me está indicando este 7? Que en la posición ocupacional de empleados, obreros o empleados particulares, no existe como tal una brecha de género muy, muy, muy representativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cada 10 hombres que estaban trabajando como obreros empleados o particulares, había 7 mujeres que trabajaban en esa posición ocupacional también. Entonces yo podría hacer esto igual para el total de todos los hombres y las mujeres. Entonces, por cada 10 hombres que había trabajando, había 6 mujeres trabajando en total, ocupadas, ¿sí? Porque esta hoja hace referencia a las ocupadas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo puedo replicar este análisis para todas las posiciones ocupacionales y sacar pues una conclusión importante. Por ejemplo, entonces ya sabemos que es interpretar en términos de cada 10, de cada 1000, ponemos una fila de 10 hombres y en esta oportunidad, por ejemplo, solamente 6 tienen una mujer al frente que estaba trabajando, entonces para mirar las equivalencias, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, los empleados domésticos es una cosa pues abismal, ¿sí? Porque podemos decir, por cada 10 hombres había 163 mujeres. O sea, pongan 10 hombres en una fila y delante de esos 10 hombres hay 163 mujeres que trabajaban como empleados domésticas. En esa ocupación ¿cómo se dice? Se destacan, por decirlo, las mujeres. Ahora, en trabajadores familiares sin remuneración, por cada 10 hombres había 18 mujeres trabajando en esa posición. Jornaleros o peones, y aquí es diferente, sobresalen los hombres. Por cada 10 hombres había una mujer trabajando como jornalero o peón. Entonces, ese es un análisis que uno podría entrar a establecer. Igual podría ser aquí por cada 10 mujeres, pero dependiendo de lo que cada uno de ustedes quisiera como tal revelar en la wiki. Si yo lo quiero hacer a partir de las mujeres, lo hago a partir de las mujeres, de los hombres por los hombres. Entonces aquí hagámoslo rapidito, ¿cómo sería? Entonces, el totalidad de hombres sobre la totalidad de mujeres, porque las mujeres es mi base para interpretar por cada 10 mujeres. Entonces aquí me da 15 la primera. Entonces, ¿cómo interpreto este 15? Por cada 10 mujeres que había trabajando, había 15 hombres trabajando, ¿sí? Por cada 10 mujeres había 15 hombres trabajando. Ahora, por cada 15, miren acá, jornaleros y peones, cambia la cosa. Por cada 10 mujeres que había trabajando como jornalero o peón,
había 125 hombres que trabajaban en esa posición ocupacional. Entonces, miren que hacia ambas direcciones se pueden concluir cosas importantes. Miren, por ejemplo, esta. Por cada 10 mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, había un hombre trabajando como empleado doméstico. Entonces, ese es un análisis que sería pues chévere hacer y que ustedes podrían graficar. Yo aquí tengo, vamos a graficar, yo voy a graficar, por ejemplo, este, ¿sí? Entonces, yo podría decir, número de mujeres trabajando por cada 10 hombres, por cada 10 hombres, en cada posición. Ese sería mi gráfico, en cada posición ocupacional. Entonces, aquí yo podría sacar conclusiones importantes. Igual esa interpretación es válida para para este de aquí, que creo que ya la hablé personalmente pues con cada grupito de ustedes. Aquí teníamos el total nacional y aquí podíamos distinguir por sexos y todo el tema. Entonces ahí ya cada quien verá cómo lo gestiona. Ahora, ¿qué más pasaba? Aquí, ¿cómo acceder? Esta es la primera parte y como les digo, es como la más larguita, porque de aquí para abajo ya son preguntas más puntuales y son simplemente de encontrar la respuesta en la hoja de Excel correspondiente. Por ejemplo, aquí donde dice hey, inactividad. Entonces, una vez yo termino de utilizar de responder estas preguntas y demostrar cuál es la estructura de la demanda de trabajo, entonces yo me voy aquí donde hablamos de la inactividad. Entonces, yo me voy a una nueva pestaña, pues para descargar la base de datos. Yo voy aquí al DANE, entonces vengo acá y me meto otra vez a estadísticas por tema, mercado laboral, por aquí, y entonces voy a ir aquí, a la gran encuesta integrada de hogares, que es como tal la fuente para generar los indicadores, entonces estoy acá. Y aquí me dice, la guía, la práctica 2 me dice que busque el menú de inactividad. Entonces, inactividad está por aquí. Entonces, yo voy bajando, bajando, bajando. Antes estaba en según sexo. Ahora quiero inactividad, entonces me meto a este. Listo. Entonces ya me metí al de inactividad. Y me dice, ¿qué archivo utilizo de inactividad? Me dice, utilice los anexos. Entonces yo vengo y me descargo los anexos. Por acá, anexos. Le doy clic aquí y él automáticamente me los descarga. Entonces fíjense qué dice esto, qué información nos proporciona. Entonces, la pregunta es la siguiente. En la práctica dice, conocer las principales causas para ubicarse dentro de la población económicamente inactiva y el tipo de inactividad reconociendo las diferencias por sexo. Entonces, en alguna parte de esta hoja, de esta pestaña aquí que vimos acá sobre la inactividad, está como responder eso, ¿sí? Entonces yo miro aquí que me dice, por ejemplo, inactivos PET NAL. Entonces, ¿qué será esto? Entonces yo digo, aquí me dice, población económicamente inactiva y población en edad de trabajar. O sea, este es por ejemplo, miren que aquí me muestra de manera histórica, pero pues yo puedo simplemente pedirle que me muestre el último periodo. O sea, yo personalmente no quiero trabajar con todos los demás periodos, entonces no hay ningún problema, yo voy a ocultar los demás periodos. Yo los oculto, yo digo, no quiero trabajar con los demás periodos, no me interesa. Entonces vengo y oculto todo esto, ocultar, y me quedo solamente con esta parte, ¿sí? Entonces, aquí yo conozco que del total de colombianos entre diciembre del 2020 y el 2021, en total, había 15.593.000 personas en edad de trabajar. Espérense a ver, ya miramos. Ah, no, esto es más. Aquí nos dice, espérense porque toca interpretar bien esto. Dice, población económicamente inactiva de la población en edad de trabajar. Inactivos y PET. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos el total de los inactivos de manera histórica. Y aquí están los hombres y las mujeres. Y aquí está la población en edad de trabajar, según la total y por hombres y mujeres. Pero entonces, esta de aquí, la población en edad de trabajar, a mí como que no me interesa, pues por ahora, ¿sí? Mucho. Ahora, esta que dice tipo inactnal, esta sí me sirve, esta sí me sirve. Entonces, esta es una pestañita de las cuales yo le pondría un color específico, verde, que es la que le estoy poniendo para las que me sirven, verde. Entonces, aquí tengo las causas de inactividad. Entonces, en total, ¿cuántos inactivos había en total nacional? ¿Cuántos hombres estaban inactivos? ¿Cuántas mujeres estaban inactivas? Y aquí estaban las causas de la inactividad, o sea, cuál era la actividad que estaban ejerciendo por el cual por el cual se consideraban dentro de la PEI. Entonces me decía, estaban estudiando, y aquí históricamente, pero entonces les digo, yo me puedo enfocar solamente en el último periodo, yo no quisiera ver lo histórico,
pero si ustedes lo quieren ver histórico, pues adelante porque es la wiki de cada uno de ustedes. Entonces yo oculto todo esto y entonces yo digo, bueno, entonces en total de nacional había 15 millones de inactivos, 5 millones estaban estudiando, 7 millones estaban en oficios del hogar y 3 millones 465 estaban en otra actividad. Y si aquí yo me voy a mirar qué dice otra actividad, porque está con asterisco, entonces yo me doy cuenta que otra actividad es lo siguiente. Incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado. Y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, que eran una de las causas, de las causales por las cuales las personas se incluían dentro de la PEI, no consideraban que fuera importante, no les interesaba, entonces, bueno, perfecto. Entonces, aquí lo tengo. Tengo esas tres causas de inactividad en total nacional por hombres y por mujeres. ¿Listo? Entonces aquí podemos hacer un análisis también similar al anterior, a mí se me ocurre. Entonces, por cada 100 hombres, pongamos por cada 100 hombres, por cada 10 hombres, perdón, 10 es mi ficha. Entonces yo podría decir, por cada 10 hombres que en el 2021, en el último periodo reportado, estaban inactivos, ¿cuántas mujeres había inactivas? Entonces, supongamos, yo entonces dividiría las mujeres sobre el total de hombres y lo multiplico por 10, mi constante. Entonces aquí me dice, por cada 10 hombres que estaban inactivos, había 19 mujeres inactivas. Entonces pongamos una fila de 10 hombres, por ejemplo, y miremos que había 19 enfrente de esos 10 hombres que estaban siendo inactivas. Ahora, por cada 10 hombres que estaban inactivos en oficios del hogar, había 109 mujeres inactivas en esa ocupación. Bueno, por ese causal. Entonces, este podría ser un análisis, pero ustedes saben que podrían hacer pues otros. Yo simplemente les estoy mostrando aquí. Entonces, esta que dice tipo inactnal es una de las que nos sirve. Y la otra, creo que ahí esa sería la que nos serviría para la segunda pregunta, para esta partecita de acá, para esta. Ahora, creo que nos dice el tipo de inactividad. Ya, el tipo de inactividad fue lo que ya hallamos. Espérense a ver qué más puede haber por acá. Inactivos, razones de abandono, no. Errores relativos, no. Entonces, para este segundo punto, fíjense, para esta segunda pregunta de nuestra práctica, todo lo que necesitamos es este pedacito de acá. Este. Ay, Jesucristo. Esta, de aquí. ¿Listo? Esta solamente. Entonces, miren que ya es más cortico, más sencillito y ya está más abierto pues el análisis que cada uno de ustedes quiera relevar. ¿Sí? Ahora, el tercer punto. El tercer punto me dice, tienes ahora que enfocarte en el archivo o en la opción de empleo y desempleo e irte donde dice indicadores históricos de competitividad del mercado laboral. Entonces yo me devuelvo aquí al inicio, al menú de inicio, donde están todas las diferentes opciones que yo puedo abrir acerca de las encuestas o de las bases de datos que me dan del mercado laboral, y me dice que busque indicadores históricos de competitividad del mercado laboral. Entonces, ¿qué dice? Ah, no. Primero dice que tengo que entrar a empleo y desempleo. Entonces, empleo y desempleo, o una nueva pestaña, la abro por acá, y me dice, listo, una vez estás ahí, busca indicadores históricos de competitividad en mercado laboral. Entonces, yo busco por aquí, indicadores históricos aquí está, indicadores históricos de competitividad en el mercado laboral. Y me dice, listo, de esa opción busca lo siguiente, indicadores de empleo por grupo principal de educación. Entonces, indicadores de empleo por grupo principal de ocupación, que es la tercera opción, entonces lo abro y él ya me empieza a descargar el dato, la base, y me dice, y descarga también indicadores de empleo del personal ocupado por nivel educativo. Entonces, ok, entonces este viene siendo el último. Entonces yo lo descargo. Y me dice, ¿qué uso le vas a dar a esta base? A la primera. Aquí dice primero, esto aquí está ordenado. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ha evolucionado el porcentaje de personas ocupadas cuya posición ocupacional es ser empleado del gobierno? Entonces yo abro la primera base que descargué, que viene siendo esta, y miro qué información me está reportando esta base. Entonces yo puedo decir, yo lo tengo acá, ¿sí? Tengo desde 1985 hasta el 2011 y tengo desde el 2002 hasta el 2018.
¿Por qué me presentan dos clasificaciones diferentes? Porque resulta que el DANE, aquí fíjense que utilizaba estas clasificaciones. En cambio aquí, entonces pensé, aquí eran, ¿cuántas clasificaciones? Ya les digo, eran 8. Y a partir del 2002, son 8 también, vengan a ver por qué no cuadran acá. Entonces miremos aquí, voy a llevar esto a ver si cuadran, a ver si son las mismas. Obreros, empleado del gobierno, doméstico, sí, porque lo habrán puesto distinto entonces. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, miren, distribución porcentual de la población ocupada según posición ocupacional, según posición ocupacional, ¿y por qué la ponen? A ver, GI, ya. Entonces nos toca utilizar esta segunda, ¿sí? Porque aquí están con diferentes metodologías, entonces la información no es trazable, por decirlo así, o sea, no es como estamos hablando que construimos datos a partir de una encuesta en esta hoja y en la otra con otra encuesta, entonces no hay cómo hacer comparaciones. Entonces, si queremos conocer cuál ha sido la evolución del porcentaje de personas que estaban empleadas por el gobierno, lo que necesitamos es simplemente esta columnita de aquí. Entonces, en el 2002 dice distribución porcentual de la población ocupada según posición ocupacional. Entonces, 6.4% de las personas en el 2002, de las personas que estaban ocupadas, trabajaban como empleados del gobierno. En el 2003 el 6.2, en el 2004 6.2 y ha venido disminuyendo. Entonces yo podría mostrar cómo se ha venido comportando, aquí sí como es histórico, entonces era una serie de tiempo, unas líneas así, ¿sí? Y yo podría darme cuenta que ser empleado del gobierno es aquí simplemente con la tendencia, tendría ya que arreglar los ejes, todo el tema, me doy cuenta que viene disminuyendo la tendencia, ¿sí? De ser empleados del gobierno. Pero yo podría querer mostrar, por ejemplo, las variaciones porcentuales, la variación de cuántos puntos porcentuales ha caído a medida que pasan los años. Entonces, dato 2 menos dato 1. Entonces, la cantidad de personas en el año 2003, perdón, el porcentaje de personas que en el 2003 trabajaban como empleados del gobierno y en el 2002. Listo. Entonces, aquí digo, hay una disminución de 0.2 puntos porcentuales. Hablo en términos de puntos porcentuales. Entonces, variación en puntos porcentuales, ¿sí? Pero también podría querer sacar yo, por ejemplo, la variación. Entonces, ¿qué podemos interpretar de aquí? Miren que hay unos que nos dan negativos. En esos negativos es que el porcentaje de personas que trabajaban para el gobierno estaban disminuyendo. Entonces, cuando están en positivos es que están aumentando, pero muy poquito. Miren, por ejemplo, del 2006 al 2007, antes estaban en 5.6, en el 2006 y en el 2007 era 5.7. Entonces, hay una variación en 0.1 punto porcentual. Si yo quisiera mostrar cuál ha sido la variación en todo, desde el 2018 hasta el 2002, pues yo simplemente podría hacer esto. Entonces, var desde inicio hasta final. Variación en puntos porcentuales, por ejemplo. Variación en puntos porcentuales desde el inicio hasta el final del periodo. Entonces, ¿yo qué haría? Pues resto lo que estaba en el final del periodo menos lo que estaba al principio. Y digo, ok, entonces en Colombia, entre el 2002 y el 2018, el porcentaje de personas que han sido empleadas por el gobierno ha disminuido en 2.6 puntos porcentuales. Podría ser una interpretación que yo haría. ¿Listo? Entonces, listo. Ya respondí la primera pregunta. Y le doy el enfoque que yo quiera. Entonces, ya respondí esta primera. La segunda. La segunda se responde ¿con quién? Con esta. Y dice, ¿cómo ha evolucionado el porcentaje de ocupados con educación técnica, profesional y tecnológica? ¿Cómo el porcentaje de ocupados con educación básica secundaria? ¿Y qué conclusión podemos obtener al respecto? Entonces, con esta segunda pregunta, yo la respondo con la segunda base que descargué, que viene siendo esta. Fíjense que a partir ya de la parte de inactividad, el uso que tengo que darle a las bases ya es más concreto, ya no es tan largo, por decirlo así, como lo dimos al principio, que sabemos que se acaba en el mundo de gráficas, sino que aquí ya simplemente sacamos como tal los concretos y respondemos unas preguntas concretas. Entonces aquí la pregunta es,
¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de ocupados con educación técnica, profesional y tecnológica? Entonces, por algún lado de esta hoja, tiene que mostrarme la educación técnica o tecnológica. Entonces, aquí dice técnica o tecnológica. Aquí, educación técnica, profesional y tecnológica. Entonces, aquí vemos que efectivamente el porcentaje de ocupados, según el nivel de educación, ha aumentado para las personas que tienen educación técnica y educación tecnológica. ¿Por qué? Porque en el año 2007, miren, hagamos una grafiquita aquí, una serie de tiempo. Aquí rápidamente, hagámosla, ¿sí? Entonces, en el año 2007, del 100% de los ocupados, o sea, de todas las personas que estaban ocupadas, el 5.6 tenía educación técnica, profesional y tecnológica en el 2007. Y en el 2018, del 100% de las personas que estaban ocupadas, el 10.9% tenía educación técnica, profesional y tecnológica. Entonces, han venido creciendo las oportunidades en el mercado laboral para las personas que tienen esta educación técnica y tecnológica, ¿sí? Y la segunda partecita me dice, ¿cómo el porcentaje de ocupados con educación básica secundaria? Entonces, básica secundaria, yo me vengo por aquí, entonces básica secundaria, esta es la primera, técnica o tecnológica, y básica secundaria es hasta noveno, ¿listo? Porque educación media es 10º y 11. Entonces, ¿qué me voy dando cuenta yo aquí? Que por el contrario, esta viene disminuyendo. Entonces, muestren a ver. Sí, aquí no hay cómo hacer trazabilidad. Bueno, Dios mío, qué increíble esto. Bueno, entonces, decimos, del 100% de las personas que estaban siendo ocupadas, ¿sí? Eh, el porcentaje de estas que ha tenido educación básica secundaria ha venido en disminución. O sea, si las oportunidades en el mercado laboral, si tenemos en cuenta que la cifra de ocupados es una cifra que nos habla acerca de la demanda de trabajo, nos damos cuenta que la demanda de trabajo para las personas que, perdón, pero sí, de la demanda de trabajo, o sea, de la que se necesita en el mercado laboral, las personas que tienen educación básica secundaria solamente han venido perdiendo posibilidades, ¿sí? Porque antes del 100% de todos ocupados, porque si aquí dicen, miren, distribución porcentual de la población ocupada según el último nivel educativo logrado. Entonces, del 100% de personas que tenían educación básica secundaria en esta oportunidad, teníamos que el 6.4% en el 2007 tenía solamente hasta educación básica secundaria. Y a lo largo del periodo, venga, lo añadimos por acá, editemos este, pongámosle aquí y agreguemos esta. Y vamos a ver que va a disminuir mientras que la otra aumenta, ¿sí? Bueno, aquí no se evidencia tanto porque están las dos juntas. Entonces, vengan, las quitamos. No las ponemos juntas, sino que quitamos esta. Listo. Y aquí quitamos esta. Entonces, educación técnica, tecnológica, profesional, porcentaje de personas ocupadas con ese nivel educativo. Y aquí, por el contrario, ha venido cayendo, ¿sí? Ha venido cayendo desde el 2007, o sea, hace 10 años. Entonces, en 10 años se han modificado las posibilidades que existen para las personas con determinados niveles educativos en el mercado laboral. Ahora, que me parece súper difícil este tema es este. Miren, por ejemplo, en el año 2018, el 100% de la población, si ustedes suman estas tres, que son las, eh, la totalidad de personas, o sea, el 100% de los colombianos en el 2018 que estaban ocupados y cómo se estaban distribuyendo en sus niveles educativos respectivos, nos da que del 100% de los colombianos que estaban siendo ocupados en el año 2018, el 23.3% de ellos tenía hasta educación básica primaria. O sea, ¿cuál es realmente el tipo de trabajos que se están ofreciendo en Colombia? O sea, se necesitan realmente gente que tenga niveles educativos superiores, porque la demanda de trabajo me está mostrando que del 100% de todos los que estaban ocupados, la mayoría solamente tiene hasta educación básica primaria o hasta educación media, el 33%. Agregamos una tortica por acá. Ups, espérense.
insertar torta, acá, ¿sí? Entonces yo veo esta torta y yo puedo mirar o sea, qué es lo que está pasando, agregar etiquetas de datos y ya miramos quién es quién. Editar, aquí ponemos ninguna educación, posgrado, todo el tema. Bueno, aquí toca ponerlo más grandecito porque miren que él se queda como chiquito ahí cuando uno lo pone. Entonces, ¿qué estoy mirando yo aquí? Entonces, ¿cuál es realmente el tipo de trabajos que se están ofreciendo en Colombia cuando el 33% de las personas que estaban ocupadas tenían hasta la educación media, o sea, tenían 10º y 11. Y después de eso, hasta el nivel educativo que mayor oportunidad tenía el mercado laboral era la educación básica primaria, o sea, 33% en educación media y 23% en educación básica primaria. Y mientras que, por ejemplo, en la educación superior, del 100% de personas que estaban ocupadas, los que tenían educación superior era apenas el 8.4%. O sea, ¿cuáles son realmente el nivel y las condiciones de trabajo que está ofreciendo el mercado laboral colombiano? ¿Qué clase de personas está demandando? Entonces, según este gráfico, tenemos en cuenta que la tasa de ocupación y si la tasa de ocupación como tal, los ocupados, son el reflejo de la demanda de trabajo. Entonces, estamos dándonos cuenta que efectivamente la mayoría de personas que están trabajando, no son las que tienen educación superior y no son las que tienen posgrados. Miren, del 100% de los que trabajaban, el 8.4% tenían educación superior y el 3.7% tenían posgrado. Entonces, no es así. Miren que aquí tomamos todo esto y aquí nos da que es el 100%, o sea, por cada año, por cada año. Bueno, acá nos da 99 por errores de redondeo, pero así es, ¿sí? Entonces, de un 100%, ¿cómo se está dividiendo este 100% entre sus diferentes posibilidades, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que destacar? Que la partecita de ninguno, o sea, el porcentaje de personas que están ocupadas, que no tienen ningún nivel educativo, pues ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos 10 años, ¿sí? Más sin embargo, las personas que no tienen ningún tipo de ocupación, en el año 2018 concretamente, por ejemplo, que están ocupadas, el porcentaje de personas que no tienen ningún nivel educativo, que están ocupadas, es superior al que tienen, por ejemplo, educación técnica, profesional y tecnológica. O sea, esto es una cosa que uno dice, pero entonces, ¿quién tiene mayores oportunidades? ¿Este que está aquí o este que está acá? Y dice, pues el que tiene ningún nivel educativo. Entonces, ¿pero qué tipo de trabajo se está ofreciendo entonces para que una persona que no tiene ningún nivel educativo esté trabajando? Entonces, ¿cuál es la estabilidad del trabajo y qué condiciones se le dan a las personas para que trabajen? Entonces, ¿qué es la situación que se está presentando? Entonces, ese es un análisis que yo quisiera que ustedes hicieran. ¿Listo? Y fíjense que de ahí en adelante o sea, ya son como preguntas así. Entonces, miren que con esta explicación que hicimos aquí rapidita, sacamos ya esta, ya es que cada uno de ustedes lo analice y lo interiorice, como dicen por ahí, ¿sí? Igual acá, o sea, en las últimas tres, en la parte de mercado laboral de la juventud, en la parte de trabajo infantil, en la parte de... ya, solo faltan esas. ¿Solo faltan esas? Ya, y fuerza laboral y educación. Entonces, son unas preguntas que se proponen y ustedes buscan a ver cuál pestañita es la que les va a ayudar a solucionar la respuesta, la pregunta, y miran cómo graficar y miran cómo interpretar y ahí ya les sale. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahora, hasta este momento. ¿Alguno de ustedes cuatro? ¿O todo claro por ahora? Creo que pues por el momento todo claro. Ok, vengan, les digo otra cosita. Aquí tal cual como aquí está, por aquí, empleo y desempleo, miren acá, el inicio, ¿sí? Entonces, aquí están las diferentes, por ejemplo, trabajo infantil, fuerza laboral y educación, cada que ustedes se encuentran aquí, menú, y dice GI, según sexo, una actividad, son estos titulitos de aquí, estos titulitos que estoy mostrando, vienen siendo estas diferentes opciones. Entonces ustedes se meten ahí y descargan el archivo que se dice, que ya para todos básicamente son los anexos. Y listo. Y ahí ya está. Bueno, entonces voy a detener el video
para que no les quede tan largo y lo puedan consultar ya ahorita mismo si quieren, dado el caso. Bueno, entonces lo voy a detener por aquí.